Todo chévere. Todo chévere. Hola, buenos días a todos. Mm, Les damos la bienvenida a nuestro seminario de ciclo de conferencias de la Red Relieve. Nuestra ponente se llama la doctora Diana Constanza Orozco. Ella nos va a presentar su conferencia titulada Celdas de combustible, principios, fundamentos y aplicaciones. La doctora Diana Constanza es ingeniera química y magíster en ingeniería química en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín. Es doctora en ingeniería química de la Universidad de Tennessee, Knoxville, en Estados Unidos. Durante sus estudios de maestría y doctorado, se especializó en técnicas de análisis físico-químicas acopladas con modelos matemáticos multiescala para el desarrollo de celdas de combustible y baterías. Es autora de 4 publicaciones en revistas indexadas y se ha desempeñado como docente en el área de química en la Universidad EAFIT. Actualmente trabaja como investigadora postdoctorante en el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales, CIDEMAT, realizando el proceso de escalado de baterías de litio. Pues bienvenida, doctora Diana. Le recuerdo que tiene de alrededor de 35 a 40 minutos para realizar su presentación, dando un espacio de 20 minutos de preguntas y respuestas. Adelante cuando guste comenzar. Buenos días a todos, muchas gracias Aurora por la presentación. Entonces, el día de hoy les voy a hablar un poco de lo que ha sido mi trabajo de investigación en celdas de combustible. Para arrancar este proceso, pues es bueno que hablemos del hidrógeno porque estamos arrancando un ciclo de charlas de hidrógeno. ¿Y por qué el hidrógeno? Resulta que el hidrógeno es un compuesto que se utiliza no solo en la industria de transporte, como vamos a ver el día de hoy en celdas de combustible, sino que alimenta múltiples procesos, entre ellos combustibles sintéticos o producción de amoníaco, o producción de metales en la industria química. Y una de las ventajas que tiene es que el hidrógeno se puede producir por diferentes fuentes. Pueden ser fuentes no renovables, a lo que se le llama el hidrógeno gris, o puede ser a partir de fuentes fósiles, en particular del gas natural, que se conoce como el hidrógeno azul, o a partir de biomasa o separación de agua a través de electrólisis, que se conoce como el hidrógeno verde. Entonces, como ustedes ven, el hidrógeno tiene múltiples ventajas y pues el día de hoy voy a hablar un poquito del hidrógeno enfocado en el área del transporte, en particular en las celdas de combustible. Entonces, ¿qué son las celdas de combustible? Las celdas de combustible son dispositivos en los cuales ocurre una reacción de oxidorreducción. En el ánodo tenemos la reacción de oxidación del hidrógeno que produce iones H más o protones y genera electrones. Esos electrones viajan a través de un circuito externo que es el que nos entrega la energía eléctrica y llega al cátodo donde ocurre la reacción de reducción de oxígeno. Los protones que se generan van a viajar a través de un medio electrolítico que puede ser líquido, puede ser tipo membrana o puede ser materiales en estado sólido. ¿Qué ventajas tiene este tipo de sistemas? Este tipo de sistemas tiene la ventaja que podemos obtener diferentes tipos de potencia de acuerdo a la aplicación en la que lo estemos utilizando. Son sistemas que son mucho más eficientes comparados con sistemas de combustión interna, porque en ese caso nosotros no tenemos las limitaciones termodinámicas de estos ciclos, sino que la eficiencia depende de la eficiencia de la reacción de oxidorreducción. Aparte de eso, son energías limpias porque nuestro único producto va a ser agua. ¿Cuáles son las principales desventajas y dónde está, digamos, el problema en el desarrollo de este tipo de tecnología? Lo primero es que la reacción de reducción de oxígeno es muy lenta, normalmente es 4 veces más lenta comparado con la reacción del hidrógeno. Para que esta reacción se dé, normalmente utilizamos catalizadores a base de platino. El platino es un metal noble que es altamente costoso
Entonces eso nos genera unos costos y una durabilidad que va a depender de la vida del catalizador. Pero así como datos curiosos, los carros que operan con celdas de combustible pueden ser 2 veces más eficientes que cualquier motor de combustión. Por ejemplo, estamos hablando que un carro a base de celdas de combustible puede producir alrededor de 60 millas por galón versus un carro de combustión interna que genera menos de 30 millas por galón. Entonces, eso lo hace una ventaja competitiva, aunque vamos a ver dónde están, digamos, los problemas relacionados con estos sistemas. Hay diferentes tipos de celdas de combustible, dependiendo de las aplicaciones que se tengan. En los años 60, Estados Unidos lanzó el programa, el programa espacial, donde se desarrolló mucha de la tecnología que conocemos hoy en día en celdas de combustible. El primer tipo de celda de combustible que se desarrolló fueron las celdas alcalinas, donde el ion que se transporta a través del electrolito son los iones OH-, tienen rangos de temperatura entre 50 a 200 grados centígrados. Luego, en ese mismo programa, se desarrolló una membrana que ha sido muy importante para el desarrollo de celdas de combustible, que es la membrana de Nafion. Es una membrana polisulfonada que nos permite el intercambio protónico. Por eso el desarrollo de todas las celdas de combustible en la parte automotriz está desarrollada en las celdas tipo PEM, que son de intercambio protónico a través de membrana. El otro tipo de celdas de combustible que tenemos son las celdas de combustible de metanol directo. Por lo general se utiliza para sistemas de baja potencia. También tenemos las celdas de ácido fosfórico que operan alrededor de 200 grados centígrados y se utilizan como sistemas combinados de baja potencia con calor. Las celdas de carbonatos fundidos, que por lo general operan alrededor de 650 grados centígrados y también son de mediana potencia hasta llegar al orden de megavatios. Finalmente tenemos las celdas de óxido sólido, donde el electrolito o lo que viaja a través del electrolito son iones de oxígeno y operan en rangos de temperatura entre 500 y 1000 grados centígrados. Este tipo de sistemas son óptimos, por ejemplo, para acoplar con biodigestores o sistemas donde estemos generando diferentes tipos de gases. ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen este tipo de sistemas? Bueno, hay 3 aplicaciones importantes en términos de celdas de combustible. Tenemos las aplicaciones estacionarias, que son las más comunes. Como ustedes ven en este diagrama, pues en el tiempo ha ido creciendo las aplicaciones estacionarias. Sobre todo encontramos stacks de celdas en puertos marítimos para iluminación y para diferentes tipos de suministro eléctrico. El Super Bowl 50 en Estados Unidos fue iluminado 100% con un sistema de celdas de combustible. El otro sector que es muy importante es el sector transporte, que ustedes ven acá. Esta gráfica estaba hasta 2015, iba en aumento. En la parte de abajo ya tenemos una gráfica un poco más actualizada, donde vemos que la venta de vehículos que funcionan con celdas de combustible de hidrógeno ha ido aumentando, siendo Norteamérica, Europa, pues los países que más venden y este tipo de vehículos. Sin embargo, en Asia también se tiene un mercado bastante amplio y es un mercado creciente en Latinoamérica y el Medio Oeste. ¿Qué tipos de vehículos tenemos nosotros cuando operamos con celdas de combustible? Podemos tener trenes. De hecho, este año entró en operación en Alemania el primer tren que opera 100% con celdas de combustible. También tenemos aeronaves de corto desplazamiento. Tenemos buses que operan con celdas de combustible. Y en 2017 se lanzó al mercado el primer carro comercial de celdas de combustible, que fue el Toyota Mirai. A partir de ese entonces, pues ya conocemos muchos más tipos de vehículos. Pero ¿cuáles son los principales problemas asociados a las celdas de combustible y por qué, digamos, todavía no son competitivas en el mercado? Para poder hablar de ello, tenemos que hablar de los diferentes componentes que tiene una celda de combustible. El primer componente, que acá pues hay una imagen real, es un ensamble membrana electrodo que se conoce como la MEA.
¿De qué está compuesto este sistema? Pues tiene la membrana de intercambio protónico, tiene una capa donde se difunden los gases y tiene una capa catalítica que es donde se deposita precisamente esos catalizadores. El otro componente que tiene son las placas bipolares, que pueden ser de grafito o pueden ser metálicas dependiendo del tipo de aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos a analizar los costos, pues en términos de celdas de combustible, los catalizadores, como les había mencionado, corresponde a una tajada bastante significativa. Luego vendrían las placas bipolares y finalmente las membranas. Entonces, muchos de los estudios que ustedes van a ver en celdas de combustible en los últimos años están enfocados precisamente en el desarrollo de este tipo de catalizadores. ¿Qué se quiere obtener con eso? Reducir la cantidad de platino que estamos utilizando o cambiar completamente el platino por otro tipo de materiales. En cuanto a las estaciones de hidrógeno, pues los costos que están asociados a este tipo de sistemas son los costos asociados a la compresión. Para poder almacenar y distribuir el hidrógeno necesitamos presiones mayores a 35 bar, que es una presión considerable, por eso los costos son tan altos. Y en cuanto al almacenamiento de hidrógeno, pues es también uno de los cuellos de botella, porque el hidrógeno o necesita presiones muy altas para poder ser envasado o requiere otro tipo de almacenamiento. Un trabajo que se ha hecho mucho en eso es utilizar hidruros metálicos para que en el momento en que el hidrógeno vaya a ser distribuido, pues haya una reacción química y se distribuya de manera más segura. Los costos, pues a hoy en día, más o menos a 2017, estaba más o menos en $53 por kilovatio el valor de un stack de celdas de combustible. Pues la idea es llegar a precios alrededor de 30 dólares por kilovatio. Y acá pues les muestro como un dato un poco más actual. Este fue un estudio que hizo Austin Power en 2018, donde analizaron los costos para un stack de 80 kilovatios. Y como ustedes pueden ver, esta zona roja sigue representando los costos del electrodo, siguen siendo la parte más costosa de una celda de combustible, seguida por las placas bipolares. Por eso es que ustedes van a ver muchos estudios en términos de materiales, en términos de optimizar esos campos de flujo de las placas bipolares para reducir los costos asociados a este tipo de sistemas. Entonces, lo que resta de charla, pues yo les voy a contar acerca de mi trabajo. Como nos decía Aurora en la introducción, yo me dedicaba a hacer modelos matemáticos acoplados a diferentes tipos de experimentos para poder entender qué pasa con los catalizadores y cómo reducir esa carga de platino. Entonces les voy a hablar un poquito de por qué es tan difícil simular celdas de combustible. Y voy a arrancar con esta frase de Newman, que dice que con 4 parámetros podemos ajustar un elefante y que con 5 podemos hacer que mueva su trompa. Es un artículo real, si lo quieren buscar, ya hay un artículo que ajusta un elefante con 4 parámetros. Y mi mensaje aquí es que cuando nosotros hacemos modelos, tenemos que mirar esa relación entre lo que podemos obtener de la parte experimental y lo que realmente necesitamos obtener de los modelos. Entonces voy a arrancar con esta gráfica se llama una curva de polarización y me representa, yo lo llamo la huella macroscópica de una celda de combustible. Es una gráfica de potencial versus densidad de corriente. Nosotros queremos que la caída de potencial del sistema sea muy baja y obtener la mayor cantidad de densidad de corriente, porque eso se va a traducir en más potencia en este tipo de sistemas. Sin embargo, nosotros tenemos unas pérdidas naturales que ocurren en el sistema. Esas pérdidas son, primero, las pérdidas por activación que están asociadas al desempeño del catalizador. Tenemos las pérdidas óhmicas que están asociadas a el ensamble como tal y a disminuir la resistencia entre los electrodos, entre la membrana y las placas bipolares, y unas pérdidas por concentración que están asociadas al transporte de los gases dentro y fuera de la celda de combustible. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar este tipo de sistemas, pues nos vamos a encontrar que es un estudio que debe ser multiescala, es decir, ocurren procesos
en diferentes escalas que debemos entender para mejorar y optimizar las celdas de combustible. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la zona de activación, la zona de activación está relacionada con el desempeño electrocatalítico de los materiales con los que nosotros trabajamos. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues vamos a encontrar material nanoparticulado, en el cual pues podemos tener tamaños de 2 a 3 nanómetros, y para poder entender los mecanismos de reacción, pues necesitamos simulación en una escala baja o de primeros principios. Si nosotros, digamos, hacemos un poquito de zoom, resulta que ese sitio activo de catálisis requiere 3 componentes principales. Requiere un soporte de carbón, que va a ser el que transporta los electrones. Necesitamos un ionómero, que en este caso sería la membrana de nafión, que va a transportar los protones al sitio activo del catalizador y el catalizador. Necesitamos esos 3 componentes para que la reacción ocurra. Y si seguimos aumentando el zoom, pues ya tenemos aglomerados donde vamos a tener canales de transporte donde entra y sale el agua, donde entra y sale el oxígeno, y se combina, ¿cierto?, con los iones H+, para generar la reacción. Y si seguimos haciendo un zoom, pues nos vamos a la escala macroscópica, donde tenemos la capa de difusión de gases. Esos gases entran, llegan sobre la capa catalítica, que puede ser alrededor de 10 micrómetros o incluso más, y tenemos el ionómero. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos entender qué pasa en términos de difusión, que son términos de transporte, tenemos que hablar de simulación en la mesoescala y utilizar técnicas como dinámica molecular o como Monte Carlo. Si queremos entender más el tema de transporte, pero desde lo macroscópico, es decir, cómo mi placa bipolar, por ejemplo, me está alimentando los gases a los sitios activos, pues ya necesitamos modelos en 1, 2 o 3 dimensiones, utilizando elementos finitos o volúmenes finitos. Entonces, como ustedes ven, es un problema un poquito complejo entender y desglosar esta curva de polarización, pero esta curva de polarización es nuestro paso para estudiar cualquier tipo de capas catalíticas. Entonces, voy a contarles lo que yo desarrollé durante mi doctorado. Pues el primer paso para mí fue generar un modelo en una dimensión que me permitiera describir los parámetros asociados a esa curva de polarización e identificar esas 3 pérdidas, las pérdidas por activación, las ómicas y las de concentración. Este trabajo pues fue publicado en 2018 en el Journal de Power Sources. Aquí pues les dejo la referencia, y si de pronto más adelante alguno la quiere o la necesita, pues me pregunta. Entonces hablemos un poquito de este tipo de celdas de combustible. Esta sigue siendo una celda de combustible de intercambio protónico. La única diferencia es que en vez de tener una membrana, tenemos un electrolito sólido, en este caso el fosfato diácido de cesio, que va a estar mezclado con el material particulado en el cátodo y el material particulado en el ánodo, que en este caso eran nanopartículas de platino. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros realizamos este trabajo en la Universidad de Tennessee, bajo la dirección del doctor Thomas Zawodzinski, y ahí lo que hicimos fue tomar el modelo de Springer en 1993. Para los que trabajamos en esta área, fue el primer modelo que salió en términos de celdas de combustible, donde se describen esos 3 sobrepotenciales. Esta primera ecuación me representa el sobrepotencial óhmico. La segunda ecuación me representa la parte cinética o los sobrepotenciales de activación, y esta última me representa el transporte o los sobrepotenciales por concentración. ¿Qué subrayé yo aquí en estos círculos? Que tenemos 5 parámetros. Entonces ahí es cuando uno, como haciendo modelos, tiene que ir a hablar y comunicarse con las personas que hacen los experimentos para ver cómo reduce el número de parámetros que alimenta un modelo. En nuestro caso, pues el primer parámetro que teníamos era el espesor de la capa catalítica. Pues, ¿cuál fue la solución? Evaluar diferentes capas catalíticas, eso que implica cambiar la carga de platino que se tenía en el sistema. La otra constante que teníamos, o el otro parámetro, era la pendiente Tafel. La pendiente Tafel es un parámetro electrocinético que me habla de cuánta pérdida de potencial estoy teniendo en esa zona de activación.
Luego tenemos este factor que, digamos, en el modelo original se llamaba la corriente de intercambio por el área activa. Nosotros lo denominamos un factor de rugosidad corregido en términos de la corriente, sobre todo porque este tipo de materiales era un material sólido. Ese parámetro sí era un parámetro de ajuste. Teníamos la presión parcial de oxígeno, pues la solución fue evaluar dos presiones parciales diferentes, entonces evaluamos oxígeno puro y evaluamos aire. Y finalmente el último componente que tiene que ver con la permeabilidad de los gases a través de este medio sólido, que sigue siendo también un parámetro de ajuste. Entonces, con este diseño nosotros pasamos de 5 parámetros a tener solo 3 parámetros de ajuste, que es un buen sistema para arrancar. Bueno, acá les muestro los resultados, ¿cierto? Estas son nuestras curvas de polarización. Pues los 3 modelos hacen una optimización de los parámetros, arrancan a partir de los mismos valores de los parámetros. Igual hay un trabajo previo donde se hace un análisis de sensibilidad de esos parámetros para hallar los rangos en los cuales converge el sistema. Y básicamente, pues todos los sistemas nos dieron un buen ajuste con más o menos alrededor del 95% de confiabilidad. También algo importante que encontramos acá es que tenemos un efecto cuando cambiamos de oxígeno puro a trabajar con aire, que es lo ideal en celdas de combustible. Hay una disminución alrededor del 30% en el desempeño de la batería, perdón, de la celda. Y tenemos potenciales de circuito abierto, que es el potencial reversible de partida, mucho más altos que el estado del arte en celdas PEM. Algo importante y que era, digamos, una manera de corroborar que el modelo sí funcionaba, era calcular este parámetro electrocinético. El teórico nos daba alrededor de 207 milivoltios por década, y cuando nosotros hicimos el ajuste de nuestros sistemas, primero, como es función del catalizador, no debe depender de las condiciones de operación. O sea, no debe depender de la cantidad de oxígeno que yo ingrese, porque simplemente es un parámetro del catalizador. Y en efecto, pues nosotros encontramos desviaciones muy pequeñas, más o menos de 5 milivoltios por década, entonces estamos muy cerca del valor teórico. Esto nos garantiza que nuestro sistema, en efecto, sí está bien modelado con esta ecuación. Y finalmente, pues el resultado que obtuvimos acá fue el cálculo de sobrepotenciales para este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que los sobrepotenciales de activación están en esta zona gris, los sobrepotenciales asociados a la parte resistiva son en verde, y los de concentración están representados en azul. Entonces, obviamente, al tener cambio de oxígeno a aire, pues nosotros vemos que aumenta esos sobrepotenciales de concentración, y lo mismo cuando tenemos que capas catalíticas que son mucho más gruesas. Esta era la más delgada, esta era como un término intermedio y esta era la más gruesa, y aumentan esas resistencias de concentración. Cuando comparamos los sobrepotenciales de activación, que es lo que nos interesa a nosotros principalmente cuando estudiamos catálisis, vemos que los sobrepotenciales de activación de nuestro sistema estaban alrededor de 200 milivoltios, mientras que el estado del arte en ese momento estaba alrededor de 350. Entonces estábamos obteniendo catalizadores que funcionaban mejor en la zona de activación. Sin embargo, pues teníamos un efecto no deseado en la parte resistiva y en la parte de concentración. Ese fue como el primer tipo de sistemas. Ya aquí me voy a concentrar en lo que fue el desarrollo metodológico de los sistemas multiescala. Ese fue pues el trabajo de grado de mi tesis de doctorado, pues acá también les dejo la referencia. Entonces arrancamos también con un modelo en una dimensión. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos trabajar con metales no preciosos, que es el caso de estudio, tenemos que entender qué pasa con el sitio activo de catálisis. Entonces, para la reacción de reducción de oxígeno, que es la reacción más lenta, como les comenté al inicio, ya pues les había contado que tenemos la partícula catalítica, tenemos el soporte de carbón que genera el transporte electrónico y el ionómero que genera el transporte protónico. Y digamos que ya hay muchos estudios en este tipo de materiales. Se sabe que la fase 1,1 y la 2,1,1 son las fases catalíticas más activas para los catalizadores de
platino y ya conocemos cuáles son los sitios de absorción del oxígeno. Más adelante vamos a ver por qué eso es importante. ¿Qué pasa cuando trabajamos con metales no preciosos o con estructuras metalorgánicas? Lo que va a ocurrir es que este es nuestro sistema, yo estudié porfirinas de hierro, cómo se sintetiza, sin embargo esta estructura no cataliza como está. Tenemos que hacer un tratamiento térmico que se le llama pirólisis, y a ese tratamiento lo que ocurre es que me va a destruir de alguna manera esta estructura tan bonita que sintetizamos. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo no sé cuál es mi sitio activo. Como son sistemas que no son conductores, es muy difícil con temas experimentales evidenciar cuál es el sitio activo de catálisis. Realmente ese ha sido uno de los grandes problemas para este tipo de sistemas. Cuando yo arranqué a trabajar en 2012, pues no había nada del tema, o sea, esto se fue construyendo a medida pues, que íbamos adelantando cosas. Pero digamos que hay 4 sitios posibles, 2 sitios piridínicos, donde el hierro está acoplado o coordinado con 4 nitrógenos, o sitio 5N, donde tengo 5 nitrógenos coordinados con el hierro. La otra opción es que tenemos este tipo de sistemas donde el hierro va a unir 2 tipos de estructuras y se generan como unos vacíos acá que genera formación de microporos. Eso favorece el transporte de los reactivos. O tenemos sitios pirrolíticos. Entonces era muy difícil saber este tipo de sistemas, por eso decidimos desarrollar este modelo multiescala. Aplicamos el mismo modelo que les expliqué. Aquí, para ser un poquito más rigurosos, pues variamos la concentración de oxígeno o la presión parcial desde el 100% hasta el 20%. Teníamos 2 tipos de capas catalíticas, una de 14 micrómetros y otra de 72 micrómetros. Pero este catalizador, por ejemplo, era más sensible que el primero. Aquí, por ejemplo, entre el 100% y el 20% teníamos pérdidas del 66% hasta el 50% en el segundo material. Cuando calculamos las pendientes Tafel, resulta que encontramos 2 pendientes Tafel. El modelo con una pendiente no ajustaba. Decidimos poner 2 pendientes Tafel y en efecto encontramos una pendiente Tafel alrededor de 100 y 110 y una segunda pendiente entre 80 y 70. Buscando en la literatura, pues esas 2 pendientes primero representan 2 sitios activos diferentes, lo cual quiere decir que nuestra pirólisis en efecto genera diferentes sitios de activos de catálisis. Y lo otro es que encontramos este estudio por Holensky, donde cada una de las etapas de ese mecanismo de reacción, de la reacción de reducción de oxígeno, está en función de la cobertura del catalizador. Entonces, básicamente cada pendiente Tafel tiene diferentes coberturas del área activa de catalizador y eso implica que nuestro sistema tenía 2 sitios activos. Cuando calculamos ya los sobrepotenciales, pues claro, en efecto tenemos sobrepotenciales muy altos, quiere decir que este material de entrada ya sabíamos que era un muy mal material, pero no sabíamos por qué. Si lo comparábamos con el estado del arte, pues nosotros obteníamos sobrepotenciales de 700 milivoltios, que pues eran más de 2 veces el estado del arte de los catalizadores basados en platino. Entonces, para resolver esa pregunta de qué pasaba con la catálisis, por qué este catalizador no es bueno comparado con el material de platino, hicimos un estudio microscópico donde queríamos entender qué pasaba, ¿cierto?, con ese tipo de material comparado con el platino. Para entender eso, pues hay que entender que la reacción de reducción de oxígeno es una reacción bastante compleja. Primero, ese oxígeno tiene que difundirse y llegar al sitio activo. Sobre ese sitio activo se tiene que pegar a la superficie del catalizador. Y tenemos 3 posibilidades. Se puede pegar los 2 oxígenos a un solo átomo del metal, se puede pegar solo uno de los oxígenos sobre una parte del metal, o se puede pegar cada oxígeno a diferentes átomos. Entonces el primero es un mecanismo Griffith, el segundo un mecanismo Pauling y el tercero un mecanismo de puente. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esos mecanismos yo puedo obtener agua en procesos de transferencia de 4 electrones o puedo obtener peróxido de hidrógeno, que no es un
producto deseado. Entonces, ya de entrada sabíamos que era un poquito complejo. ¿Cómo podíamos estudiar esto y cómo lo íbamos a entender? Entonces, para eso utilizamos la metodología que desarrolló Norscope en Stanford con su grupo de investigación. Hay 8 pasos fundamentales en este mecanismo de reacción de la reacción de reducción de oxígeno. Sin embargo, hay 4 pasos que, digamos, son los más importantes y son los que se describen acá. El primero se llama la formación de un superóxido, que es la absorción de ese oxígeno para generar, digamos, este OOH. Luego se da la formación de la primera molécula de agua. Luego tenemos el segundo oxígeno que se rompe en esta segunda reacción para generar la segunda molécula de agua como producto de esta reacción. Entonces lo que hicimos fue calcular las energías libres de Gibbs de este sistema en función de las energías de absorción de estos átomos. Eso se resume en entender estas 3 reacciones desde el punto de vista molecular. Se realizaron pues simulaciones con DFT y también se analizaron los mecanismos de reacción. No voy a entrar como en mucho detalle, pero estos son como los resultados más importantes. Primero, si nosotros analizamos la superficie de platino 1,1, que sabemos que es una de las más activas, pues cada uno de esos escaloncitos que ustedes ven me está representando la energía libre de Gibbs. Lo ideal es que todo ese mecanismo sea descendente porque quiere decir que la reacción en todas sus etapas va a ocurrir, pero las etapas que sean, digamos, con los pasos más pequeños son las etapas que van a tener ciertas limitantes dentro del sistema. Entonces, para el hierro 1,1, porque también queríamos saber qué pasaba con el hierro, pues la formación del superóxido era muy favorable porque se pegaba muy bien el oxígeno sobre la superficie de hierro. El rompimiento del enlace oxígeno-oxígeno incluso era mejor que para platino. Sin embargo, los últimos pasos donde tengo el OH y la primera agua que se generó absorbida sobre la superficie eran muy difíciles. Entonces, ¿qué pasaba? Que se quedaban pegados y en el tiempo se va perdiendo actividad catalítica. Para la porfirina sola sin el hierro, pues el primer paso no es favorable porque tiene una energía libre de Gibbs mayor que 0. ¿Eso qué implica? Implica que el oxígeno muy difícilmente se va a pegar sobre la porfirina. Y si se va a pegar, pues necesitamos gastar energía para que ese proceso se dé. El resto del proceso sí se da pues de manera descendente. Y para la porfirina de hierro, no solo la formación del superóxido, sino el rompimiento del enlace oxígeno-oxígeno eran difíciles. Entonces, en ese caso, esas 2 primeras etapas eran muy difíciles y por eso teníamos un desempeño tan malo del catalizador. Finalmente, cuando lo comparamos, ¿cierto?, con diferentes materiales, pues utilizamos diagramas de Volcano, donde los mejores catalizadores siempre van a ser los que están en la parte de arriba del volcán y los que están en la parte de abajo, pues son los catalizadores con peor desempeño. En nuestro caso, pues miramos que el hierro pues tiene buena actividad catalítica. Pareciera ser que la catálisis que estábamos obteniendo con la porfirina del hierro era más asociada al hierro que a la porfirina, porque miren que la porfirina pues tenía muy poco desempeño. Los materiales que están de este lado son materiales donde los productos van a quedar absorbidos y los materiales que están del lado derecho son los que no se absorben fácilmente sobre la superficie del catalizador. Entonces, para entender también un poquito más el sitio activo, pues teníamos que irnos a la mesoescala para ver qué pasaba, cómo llegaba el oxígeno a esos sitios activos. Hicimos, digamos, análisis de la estructura, este es el material, cómo se sintetiza, y estos son diferentes tratamientos térmicos que se realizan, y en efecto hay presencia de el hierro en estado metálico, e incluso pues en las imágenes SEM se pueden ver las partículas bastante grandes de hierro. Entonces eso corrobora nuestra teoría que al menos habían 2 tipos diferentes de sitios activos. Uno pudo haber sido el hierro metálico que se sale de esta estructura de la porfirina, y la otra sí puede ser un hierro coordinado con alguna de las otras estructuras. Digamos que esto ya fue como hacia el final de mi trabajo,
y pues en este video se muestra cómo se va dando la formación de ese sistema poroso. Sin embargo, cuando comparamos los resultados obtenidos con dinámica molecular con respecto a los DRX, pues sí logramos obtener la fase de carbono. Sin embargo, pues para el hierro no logramos una buena descripción, y eso tiene que ver precisamente por la complejidad que tiene el hierro y que tal vez no tuviéramos los parámetros adecuados. Entonces, en conclusión, pues el modelo o la metodología que desarrollamos nosotros pues nos sirvió para entender, ¿cierto?, esos sobrepotenciales, para saber que el desempeño del catalizador era el que no funcionaba e irnos a una escala más baja, y tratar también de entender el transporte, porque si ustedes ven aquí también hay una zona azul importante de sobrepotenciales por concentración. Y ese fue el trabajo pues que desarrolló en la Universidad de Tennessee. Este era el equipo de trabajo, este era mi advisor en ese momento, y este era pues como el estadio, porque es una de las universidades que tiene un programa de fútbol americano. Entonces, bueno, ese fue el trabajo que se desarrolló allá. En Colombia, cuando volví, este sí lo voy a contar muy rápidamente, estábamos todavía trabajando con modelos multiescala, pero aquí estábamos interesados en el desarrollo o entender qué pasaba con la doble capa eléctrica, porque acá hay problemas de difusión importantes. Entonces se realizó este trabajo. Lo que encontramos es que en la teoría en ese momento el efecto de la doble capa eléctrica llegaba hasta una distancia de 10 Armstrong, en nuestro caso llegaba alrededor de 20, porque sí había unos efectos importantes cuando cambiábamos la concentración de oxígeno. Entonces este fue el trabajo que se realizó allá. Y ya para finalizar, contarles en qué estamos trabajando en este momento. Son proyectos que se escribieron este año y que fueron aprobados para arrancar el próximo año. Vamos a estar estudiando diferentes tipos de sistemas acoplados de producción de hidrógeno a celdas de combustible. Entonces, pues obviamente se está pensando en el sector transporte como el medio de aplicación. En este caso, pues el grupo de investigación ha venido trabajando en el proyecto de la Alianza Seneca para desarrollo de electrolizadores, que es la charla que ustedes van a ver la próxima semana también de nuestro grupo de investigación. Y pues la idea es acoplar esa producción de hidrógeno por electrólisis a diferentes tipos de sistemas de celdas de combustible y con potencial aplicación a el sistema de transporte eléctrico. Aquí pues también les dejo esta pequeña gráfica donde se ve el margen de precios que deberíamos manejar en temas de hidrógeno. Si el hidrógeno llega a valores entre 4 a 6 dólares por kilogramo, pues las aplicaciones de carros de celdas de combustible que más potencial tienen para aplicar esta tecnología son los trenes, son carros o bueno, camiones de mediana y alta carga, para poder ser y utilizar este tipo de tecnologías. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y bueno, creo que queda tiempo para que hagamos unas cuantas preguntas. Muchas gracias, doctora Diana. Muy interesante su presentación, muy completa. Abrimos el espacio para quien tenga preguntas. Yo. Hola, ¿puedo hablar? Sí, adelante, doctor. Sí, muchas gracias por la presentación. Me generó mucha curiosidad lo de la Alianza Seneca. ¿Lo entendí bien? ¿Nos puedes contar de qué se trata? Bueno, la Alianza Seneca fue un proyecto que se desarrolló bajo el marco de Colombia Científica. Son alrededor de 18 megaproyectos trabajando en sistemas de generación energética alternativos. Entonces, el proyecto en el que estamos nosotros es el proyecto 4, que está enfocado en almacenamiento energético a través de baterías de ion litio y desarrollo de electrolizadores para producción de hidrógeno. Esa, pues la próxima semana, como les dije, nos va a hablar un poquito más mi compañero Santiago Cartagena con respecto a ese tema. José, ¿puedo meter la cucharada? Perdón, Dianita.
Adelante. Claro, claro que sí, claro que sí. Hola Diana, encantado de conocerte. Yo soy John Ramiro Agudelo y soy también profe de la Antioquia. Un gusto Hola, ver tu John trabajo Ramiro. tan bonito. No, José, simplemente aclararte que un poquito más de lo que te dice Dianita. Seneca significa sostenibilidad energética para Colombia. Es un programa, se llaman ecosistemas científicos financiados con fondos del Banco Mundial y administrados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. En energía existen dos ecosistemas científicos en Colombia. Uno es el nuestro, Seneca, y el otro también está aquí en Medellín, la sede de la Universidad Ancla, la Universidad Nacional de Colombia aquí en Energética. Medellín, que se llama Energética 2030. Y esos ecosistemas científicos no son solo en energía, los hay en temas sociales, en asuntos de salud, de biodiversidad. Y como te decía Diana, somos, yo creo que son 15 proyectos o macroproyectos Son macroproyectos. con, sí, con un líder del programa, que es el profesor Franklin Jaramillo, que es una persona excepcional, es un científico muy destacado en Colombia en temas de celdas solares, por ejemplo. Él tiene patentes, publicaciones en Nature, y es una persona muy destacada y tiene una presentación muy bonita de Seneca, que si quisieras, pues, pudiera venir. Eso era todo, Dianita, y perdón, pues, por la Tranquilo, John Ramiro. Gracias por la intervención. Que luce el look a John Ramiro. Gracias. Damos la palabra a Luis Alonso. ¿Tiene una pregunta? Sí, muy buenos días, Diana. Buenos días, ¿cómo estás, Hola, Luis? Diana. Nos conocemos hace mucho tiempo. Hace muchos años, viejo colega. Muchos. Sí, claro. Dianita, yo quería preguntarte, cuéntanos un poco acerca del software comercial, por ejemplo, el COMSOL. ¿Qué piensas acerca de este tipo de programas, por ejemplo, para simular este tipo de tecnología? Bueno, acá me voy a ir a la diapositiva donde hablo pues de este tipo de sistemas. Sí, correcto. Los softwares comerciales, lo que tienen, en este caso pues yo utilicé COMSOL Multiphysics en mi desarrollo del trabajo de maestría y estaba diseñando placas bipolares. ¿Qué pasa? Que a este tipo de programas nosotros necesitamos alimentarla una serie de parámetros, difusividades, conductividades eléctricas, conductividades electrónicas, protónicas. Todos esos parámetros que uno le ingresa a este tipo de software pueden ser obtenidos mediante modelos multiescala. Entonces, cuando uno le ingresa información desde modelos multiescala, las simulaciones son más correctas y emulan mucho mejor el tipo de sistemas. Acá, por ejemplo, sí es muy importante si queremos entender cómo se distribuyen los gases, cómo manejamos la temperatura. Entonces, ese es el tipo de aplicaciones donde podemos utilizar este tipo de software. O cuando ya queremos analizar un stack, no solo una membrana de electrodos, sino ya analizar todo el sistema, porque ya ahí hay un manejo, por ejemplo, térmico, que sí es importante y que no lo podemos hacer con otro tipo de modelos. Muchísimas gracias, Diana. Es que aquí estoy trabajando con unos chicos que quieren entrar con el tema más o menos por esta área, entonces es bueno para motivarlos. Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Listo, Dianita, que estén muy bien. Chao. Chao. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo, Diana. Sí, claro. Adelante, John Ramiro. Bueno, Diana, ¿tú conoces estudios de análisis o todavía no se han dado, de análisis de ciclo de vida en este tipo de elementos? Sí. Porque es que, yo no sé, parece que estamos condenados al platino. Y el platino, pues, es un metal precioso, sumamente escaso en el planeta. Entonces, por eso valoro tanto el esfuerzo tuyo y de tu grupo en buscar como otra opción al platino que hacen tan caro el sistema. Sí, de hecho, el Departamento de Energía de Estados Unidos tiene un programa que, pues, de hecho, acá lo cité varias veces durante la presentación, que es, ay, no, ¿dónde está? Es el programa de
creo que están las últimas diapositivas, que es el programa de hidrógeno. A ver, déjame, es este. Entonces, estas imágenes que yo presenté al final están desarrolladas tanto para el Hidrógeno Council, que es un programa que abarca países de la Unión Europea y de Estados Unidos, y también está el programa de hidrógeno de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Todos los laboratorios nacionales en Estados Unidos tienen diferentes objetivos. Se han puesto metas en términos del desempeño de las membranas, se han puesto metas en términos de la carga de platino mínima que deberían tener los catalizadores. En este momento, por ejemplo, en temas de platino, los mejores catalizadores son los que ha desarrollado el Laboratorio Nacional de Argón, que son unas aleaciones de platino-níquel, son unas nanocajas, entonces son ya catalizadores nanoestructurados tridimensionales. Eso lo que hace es que facilita la reacción y disminuye la cantidad de platino. El otro foco grande ha sido también los metales no preciosos. Aquí la vanguardia la lleva el Laboratorio Nacional de Los Álamos, y los catalizadores que tienen desempeño ya muy parecido a platino son las polianilinas que ha desarrollado el grupo de Atanasov en Nuevo México. Esos son como los catalizadores que hay en este momento y que son el estado del arte. Ellos desarrollaron unas polianilinas que de hecho tienen muy buen desempeño, casi tan bueno como platino. El problema ha sido más la vida útil, porque aunque tienen buen desempeño, tienen un ciclo de vida mucho más corto, pero sí hay estudios. Si tú buscas pues el programa de hidrógeno del Departamento de Estado, ahí están todos los trabajos y todo lo que se ha hecho en términos de catalizadores, en términos también de los stacks y cómo maximizar la energía que entregan los stacks. Muchas gracias, Diana. Con Yo gusto. me guardo una preguntita, quedan todavía 2 minutos, me guardo una preguntita para no ser avaro. Si alguien quiere antes. Pues como que no hay más. Bueno, no, yo entiendo que está haciendo un postdoc en CIDEMAT, es correcto, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. No, era como hacia dónde va CIDEMAT en este tema, me interesa. Pues nosotros arrancamos el próximo año un proyecto de hidrógeno de integración de tecnologías. Entonces, bueno, tú sabes que ya hay desarrollo cierto en términos de sistemas fotovoltaicos. Esos sistemas fotovoltaicos se buscan acoplar con electrolizadores para la producción de hidrógeno. Esa es una parte del proyecto. La otra parte del proyecto que queremos estudiar es los prototipos que hay en este momento de electrolizadores, acoplarlos a celdas de combustible para mirar cuáles son esos óptimos, para ver cómo acoplamos los sistemas en términos de presiones, de cuáles son las condiciones de flujo, cuáles son las condiciones del hidrógeno que debe ingresar, porque digamos que parte de la durabilidad de una celda de combustible depende de la calidad del hidrógeno y del oxígeno que se esté alimentando. Entonces, ese es un proyecto que arrancamos el próximo año de integración de estas tecnologías. Bueno, Diana, te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros en Relieve. Tenemos la fortuna de estar aquí el creador de Relieve, que es el profesor José Huertas. Ya lo viste en la primera pregunta. Sí. Y este ciclo de hidrógeno me parece fantástico, porque yo quiero ver si mis números que me dan que el hidrógeno es un adefesio, termodinámicamente hablando, como energético, sí va a dar cuentas al final, porque cuando tienes una fuente, y no lo digo peyorativamente, por favor, espero No. que Yo no se lo vayan a entiendo. tomar a mal, no, al contrario, sino que me da los números, no he podido lograr que me den lo contrario, pero me dan que es más la energía que tengo que invertir en su producción, almacenamiento y transporte, y luego en su uso, que la que de él obtengo. Ese número a Claro, mí no me da pero cuentas. depende también de la tecnología. Incluso pues en estos días estamos evaluando unos equipos que vamos a comprar para ese proyecto y los costos han bajado impresionantemente.
porque pues ya tenemos mejores materiales, porque ya hay catalizadores que no utilizan tanto en platino, porque ya se han utilizado catalizadores que reducen el platino. Entonces, eso en el tiempo, pues todos queremos que dé. Obviamente, pues yo llevo desde Sí. 2009 estudiando este tipo de sistemas y pues también la esperanza es que den y que sigamos pues con esta tecnología. Es muy esperanzador. Yo sinceramente me alegro, sobre todo la opción de la autonomía que tiene el problema de la batería eléctrica. Yo creo que esto la solucionaría mucho. De manera que es muy esperanzador escucharte y vamos a estar muy atentos al resto de conferencias. Un abrazo muy fraterno para ti y para Bueno, todos y gracias. muchas gracias, John Ramón, que estés bien. Me Como ve, gustaría, yo quisiera hacer una pregunta. Claro que sí. Recuerdo que comentó algo de que trabaja sobre la optimización, o trabaja algo de la optimización de sus modelos matemáticos, Ujú. y menciona que utiliza dinámica molecular y técnicas Monte Carlo. Ah, ¿En qué funciona su objetivo o cómo se basa su optimización? ¿Es enfocada a los parámetros que mencionaba? Bueno, la optimización se da sobre todo en los modelos macroscópicos. ¿Por qué? Porque tú no tienes los parámetros o no sabes cuál es el valor de esos parámetros. Entonces uno busca, por ejemplo, estos ajustes que yo mostré de las curvas de polarización. Con los mismos parámetros ajusté las 5 curvas de polarización que mostré, o en el primer caso las 2 curvas de polarización que ajusté. Entonces, eso garantiza que el modelo o los parámetros que nosotros hallamos del modelo sí son los parámetros optimizados. Obviamente, en la simulación, pues íbamos haciendo una optimización de cada parámetro a medida que íbamos desarrollando el algoritmo. Ahí es donde se hace optimización. Ahora, lo que yo puedo hacer con modelos multiescala es calcular algunos de los parámetros. Por ejemplo, la cinética, el parámetro Tafel, yo puedo ser capaz de obtenerlo a través de que de los datos de las energías de absorción que se calculan en la escala microscópica. En la escala meso, ¿yo qué puedo obtener? Puedo obtener valores de difusión, coeficientes de difusión en estos medios porosos, que son nuevos medios catalíticos, no son las celdas de combustible típicas. Entonces también son parámetros que no se conocen y que no es tan fácil medir en este tipo de nuevos materiales y de nuevas celdas. Y puedo medir también conductividades, aunque esas uno de pronto las podría obtener, ¿cierto? A través de técnicas electroquímicas, por ejemplo, a través de impedancias, pues es mejor, digamos, un modelo donde tú entiendas qué está pasando y cómo ese parámetro, ¿cierto?, cambia en función de la composición que tenga el sistema. Entonces es más información que tú aumentas al modelo macroscópico, pero la optimización se hace es cuando tú no conoces tu sistema. Y pues yo arranqué con 2 sistemas que eran muy complejos, que en ese entonces pues no habían ni siquiera modelos. Entonces esa fue como el plus de este trabajo, de cómo desarrollar esa metodología para obtener mejor información que te alimente ese modelo. Oh, ya. Muchas gracias. Con gusto. Aquí hay 2 manos levantadas. Sí. Creo que levantó primero Nicolás Giraldo. Adelante. Hola Diana, muchísimo gusto. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy interesante la charla que nos acabas de dar. A ver, muy corto y puedes no responder la pregunta. Yo quisiera tu opinión. Digamos, todos estos estudios que se están haciendo ahora, digamos que van dirigidos a hacer posible la utilización del hidrógeno para todo el mundo. Yo quisiera que tú nos dieras tu opinión. ¿Cuánto tiempo nos falta para que esto sea completamente viable y se pueda utilizar con tranquilidad, con seguridad y se logren esos objetivos? Porque lo que estoy viendo en los últimos años es que hay una ola muy fuerte y aquí en Colombia ya llegó del tema del hidrógeno, de los diferentes usos. Y uno se pregunta, bueno, pero esto ¿cuándo es que se va a tener en la casa, en el día a día? Quisiera escuchar tu opinión. Muchas gracias.
No, muy buena pregunta, Nicolás. Pues yo digo que, o sea, esta área ha sido un área lento, particularmente por los catalizadores. Los últimos 20 años en temas de electrocatálisis han sido acelerados. O sea, en este momento ya tenemos muy buenos catalizadores con muy buenos ciclos de vida. Estamos hablando que para que un catalizador sea viable en términos de celdas de combustible debe durar alrededor de 25.000 horas. Los primeros que se estudiaron duraban alrededor de 5.000 horas, que digamos no son competitivos con un carro de combustión interna. Ya digamos el objetivo está en 25.000, creo que vamos alrededor de 18.000. Lo último que leí del reporte de hidrógeno del Departamento de Estado de Energía de Estados Unidos, más o menos vamos en 18.000. O sea que yo diría que de aquí a unos 5 años esta tecnología puede llegar ya a precios competitivos. Incluso hoy en día ya tenemos celdas que de pronto no van a durar tanto, pero que ya son muy competitivas en el mercado. Entonces, yo pensaría que de aquí a 5 años esta tecnología ya puede estar a disposición de todos, incluso pues ya los carros que operan con celdas de combustible están llegando. Ya en Colombia tenemos 2 carros, hay uno que compró Ecopetrol y otro de una compañía local aquí en Medellín que se llama OPEX, pues que fue con la que nos aliamos para hacer precisamente estos sistemas de integración. Porque obviamente como apenas está llegando el hidrógeno a nuestros países, pues no tenemos la infraestructura para poder generar ese hidrógeno que van a requerir este tipo de sistemas. Gracias por tu pregunta, Nicolás. Gracias a ti. Adelante, Andrés Felipe. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Diana, yo te quería hacer una pregunta. Es algo que mencionas ahorita, es que pues una de las razones para que más se nos puede como degradar la celda es como por la calidad del hidrógeno, ¿cierto? Uh-huh. ¿Tú tienes de pronto conocimiento de algún artículo o algún estudio que hayan hecho sobre cómo se ve afectada la membrana por esa calidad? Bueno, cuando nosotros alimentamos el hidrógeno y el oxígeno a las celdas de combustible, primero, esos gases deben ir humidificados. ¿Por qué? Porque resulta que las membranas, en particular para las membranas de intercambio protónico, ellas funcionan si tienen cierto grado de humectación, porque generan, digamos, unos microcanales del transporte de protones. Entonces, la recomendación es que cuando alimentemos gases para celdas de combustible, la humedad relativa debe ser alrededor del 80% para que tenga un buen desempeño la membrana. Eso ya está pues muy estudiado en el sistema. Lo otro es que sí se han estudiado mecanismos de degradación de los catalizadores. Por ejemplo, el cambio de oxígeno a aire es un cambio completamente drástico, porque hay algunos compuestos que te pueden desactivar el catalizador. ¿Cómo te lo pueden desactivar? Porque se absorben sobre la superficie mucho más fuerte que el oxígeno, entonces no se da la catálisis. Y lo mismo del lado del hidrógeno, aunque del lado del hidrógeno pues realmente no hay mucho problema. La mayor parte del problema es del lado del oxígeno y es cuando queremos cambiar de oxígeno a aire, que sería pues lo ideal para este tipo de sistemas. Entonces, normalmente lo que se hace es que se ponen filtros para que esos gases, por ejemplo, los monóxidos, pueden envenenar el catalizador, dióxido de carbono, incluso los óxidos de nitrógeno también. Se absorben sobre la superficie catalítica, entonces te la inactiva. Pero pues tú tienes mi contacto, entonces me puedes mandar un correíto y yo te puedo compartir la información. Listo, Diana, muchísimas gracias. Listo, Andrés, que estés bien. Gracias igualmente. Sí, sí, Sergio López tiene una pregunta. Adelante. Sí, ¿qué tal, mi estimada Diana? Les saluda Sergio López, soy de acá de Ecuador. Yo estoy realizando un tema de tesis, una caracterización de un generador de hidrógeno mediante celda seca.
¿Qué Sí. diferencia hay en la celda seca y la húmeda? Porque yo quiero ver los parámetros introduciéndole lo que es hidrógeno mediante la celda seca a un motor de combustión interna. También parámetros de emisiones de gases y reducción de consumo de gasolina. ¿Usted cree que eso me podría llevar a un buen desempeño de lo que es a mi motor? Bueno, como pues expliqué al inicio, ¿cierto? Nosotros podemos tener diferentes tipos de electrolitos. Entonces, para los sistemas que son tipo membrana, bueno, se ha estudiado mucho las membranas polisulfonadas, la más común es Nafion, porque es la que te reduce las resistencias óhmicas del sistema. Entonces, esa membrana en particular necesita cierto grado de humectación para operar bien. Ya cuando tú evalúas otro tipo de electrolitos, pueden ser tipo membrana, hay algunas membranas que no necesitan humectación, hay otras membranas que sí necesitan humectación. Entonces ahí yo lo que te recomiendo es que revises cuál es el tipo de membrana o el tipo de electrolito con el que estás trabajando para ver cuáles son las mejores condiciones de trabajo. Porque ahí sí ya pues habríamos que ir a mirar el detalle y mirar cómo es el mecanismo del transporte de protónico en ese sistema. Claro, porque yo lo estoy haciendo con hidróxido de potasio mediante lo que es el electrolito. Ah, claro, pero tú estás trabajando con un electrolito líquido. Entonces ya ahí, por ejemplo, en ese caso, la resistencia del medio no genera tanto inconveniente. De todas maneras, esa pregunta la puedes guardar para la próxima semana que viene Santiago a hablar de electrolizadores y de seguro él te puede responder un poco